La vez pasada habíamos dejado el sermón, faltaba una parte del sermón y iba a explicar lo que Pablo quería decir en Gálatas capítulo 4, versículos 21 y 31, y hablaba precisamente de Agar y Sara. Agar y Sara. Muy bien, entonces yo quiero que entiendan en esta mañana que es muy importante que nosotros podamos comprender el propósito de Pablo de hablar de estas dos mujeres. Una era esposa de Abraham, la otra era esclava de Abraham. Sara en aquel entonces era Sarai antes de ser Sara, ¿no es cierto? Antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, obviamente era Sarai. Después pasó a ser Sara, igual que Abraham, de Abraham a Abraham. Gloria a Dios. Entonces, de hecho que estas dos mujeres, tanto Sara como Agar e Ismael, sus hijos Ismael e Isaac, eran precisamente los dos pactos. Quiero que entiendan que acá yo no estoy inventando cosas nuevas, sino que es algo que está escrito en la Biblia para que nosotros podamos entender el propósito de los tiempos del Señor. Y esto hace que nosotros podamos abrir nuestra mente. Si nosotros agarramos, como bien vengo diciendo todos los domingos, si nosotros agarramos la Biblia en forma literal, nos vamos a confundir y vamos a hacer cosas que no están bajo el contexto bíblico, sino bajo lo que yo puedo presuponer que puede llegar a ser así. De lo contrario, vamos a estar ahorrando muchas cosas, errando en muchas cosas. Entonces, el simbolismo era los dos pactos. Uno que lleva a las personas a la esclavitud y otro que conduce a la liberación. Yo acá puse dos pasajes del Antiguo Testamento, dos capítulos, capítulo 16, bueno, y capítulo 21. Pueden leer del 16 al 21 en sus casas, porque si no vamos a ocupar mucho tiempo y tengo para mucho en esta mañana. Gálatas capítulo 4, versículo 21 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Y acá hay signo de interrogación. ¿No habéis oído la ley? En otras palabras, ¿sabés lo que vos estás haciendo? ¿Por qué crees que el judío, por tener la encomienda de parte del Señor de llevar su palabra y de haber estado 40 años en el desierto, en medio de las 12 tribus de Israel, te parece que puede ser que ellos sean la raíz realmente? Por supuesto que no. Y yo no estoy negando al pueblo de Israel, porque el pueblo es escogido. Y así como dije el domingo pasado, gracias. Y así como dije el domingo pasado, así como eligió a Israel como nación para ser su representante acá en la tierra, puede haber escogido cualquier otra nación, ¿sí o no? No porque ya haya sido especial, según tengo entendido en forma geográfica, antes de que se dividieran los continentes, había un solo continente llamado Pangea, y se supone que ahí en medio estaba justamente ubicado donde está Jerusalén ahora, el huerto del Edén. Pero esas son ideas que uno tiene, ¿no es cierto? No podemos estar seguros sobre eso. Entonces, Dios podía haber elegido cualquier nación. Podía haber elegido Paraguay. Y como bien dije la vez pasada, lo que cambiaría no son los principios bíblicos, por supuesto que no, los principios de Dios, sino lo que cambiaría sería la idiosincrasia, las costumbres. Entonces ahí tenemos la confusión, que tenemos muchas confusiones con respecto a las costumbres y la idiosincrasia de cada lugar. Y en cada lugar ¿cómo se llama? Pablo levantaba una iglesia, había una costumbre totalmente diferente. Todo eso tendremos que ser transculturales. ¿Por qué? Porque obviamente lo que a nosotros nos parece ético, en otros países no. Mientras que no se salga de lo moral, uno puede ajustarse
a las normas de cada país. Pero de hecho, que los principios no pueden ser abolidos. Eso debemos entender. Porque acá está hablando Pablo, le estás dando a entender a los Gálatas, pero no solamente a los Gálatas, sino a aquellos que se suponen que eran representantes de Dios acá en la tierra, pero que predicaban la ley de Moisés. Y si querías tener comunión con el Señor, y si querías tener la seguridad de la vida eterna, y si querías tener al Espíritu Santo, te tenía que circuncidar. Era hasta ridículo pensar eso. El mismo Pablo decía que el que se circuncida se ve obligado a cumplir con toda la ley. Eso es imposible. Eso es imposible, totalmente imposible. Entonces la pregunta, ¿ustedes leyeron la ley? ¿Están enterados de lo que dice? ¿Realmente están seguros? Porque muchas veces, quiero que entiendan un poquito esto, nos volvemos legalistas en ese aspecto, porque de repente en nuestra iglesia nos enseñaron de esta manera. Escúchame, si vos no tenés una mente abierta te vas a confundir. Y no en todos los lugares practican la misma costumbre, pero no en todos los lugares. Ahora, lo que se debe practicar son los principios de la palabra. Ok. La tendencia del pecado es confiar en las obras visibles de la ley, depositando nuestra confianza en nuestras propias obras, porque la ley te lleva a eso, a confiar en vos mismo, a esforzarte por querer agradar a Dios, cuando en realidad no podés agradarlo bajo ningún punto de vista, porque no te podés justificar. De hecho que no te podés justificar. Solamente la sangre de Cristo es lo que te puede justificar. Pablo decía eso. Hay dos pactos, queridos. Hay dos pactos. Y es uno. Uno solo y para siempre, que efectuó Jesucristo. Ahora bien, acá tenemos unos cuantos pasajes bíblicos para anotar. Pueden anotar eso. Yo estoy colocando, no quiero ¿cómo se llama? Empezar a leer los versículos bíblicos, pues no terminamos más. Muy bien. Gálatas capítulo 4 versículo 23 al 25 dice lo siguiente: pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Escuche bien, una alegoría. Alegoría es un cuento, o se puede utilizar como una relación, como un símil de una historia relatada como cuento, porque es una tipología. Entonces, que se entienda, por favor, si queremos comprender la palabra de Dios, tenemos que empezar por ahí, entendiendo los textos. Muy bien. Una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar, era la esclava egipcia de Abraham. Y ahí tenemos algo, ¿no es cierto?, de Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8 y 24 del 1 al 8. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con los hijos, está en la esclavitud. Ahora, que se entienda, acá no está hablando de un punto geográfico. Escuche bien, no habla de un punto geográfico, porque acá vemos el monte de Sinaí, actualmente es el monte de Moisés, y allá vemos a Jerusalén, o sea, hacia el norte, ¿ok? Entonces, y hay unos 500 kilómetros más o menos hasta Jerusalén. Entonces, acá lo está utilizando como referencia
por el pacto. Ahora que se entienda. Entonces, para poder entender esto, primero tenemos que entender qué significa Jerusalén. Jerusalén significa casa de Dios o casa de paz. Casa de Dios o casa de paz. Entonces, depende de lo que vos, en qué estés depositando tu confianza, ahí está tu casa. Si estás depositando en la ley, pues entonces tenés que cumplir con toda la ley. Si la tenés depositada en la gracia, pues entonces empezás a depositar tu confianza en Jesucristo por la fe. Ahora bien, entonces no es un punto geográfico, pero Pablo utiliza. Se refiere a la Jerusalén terrenal. Bajo la ley de Moisés, ahí recibe las tablas de la ley. Acá, en el monte Sinaí, el monte de Dios. Para ser más exacto, monte de Moisés, Jerusalén, allá hay unos 500 kilómetros hacia el norte. Entonces Pablo no estaba hablando, ¿no es cierto?, de una Jerusalén geográfica, sino de una Jerusalén espiritual y de una Jerusalén terrenal. La Jerusalén espiritual era la descendencia de Sara. La Jerusalén terrenal era la descendencia de Agar. Eso es lo que quería explicar Pablo. Y utiliza la ilustración para representar a aquellos judíos que se querían justificar cumpliendo la ley, en lugar de hacerlo por la fe en Cristo. Esta condición de esclavitud es representada por Agar, esclava de de Abraham. ¿Se acuerda la historia? Capítulo de Génesis, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. El capítulo 16 está hablando, ¿no es cierto?, de cómo Sara quiere convencer a Abraham que tuviera hijo con su esclava. Quizás a lo mejor la promesa viene de ahí, dijo. Y entonces llegate a mi esclava, ¿no es cierto?, muy conveniente para Abraham. Y ahí tuvo un hijo, Ismael. Entonces, podemos entender que Agar es la esclava, la Jerusalén terrenal, comparado a los libres en el pacto a través de Cristo, representado por Sara, y la Jerusalén de arriba. Jerusalén de arriba. Ahí tenemos Gálatas capítulo 4 versículo 26. Más Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de la Jerusalén de arriba? Que la promesa no está acá en la tierra. Lo que vivís acá en la tierra es simple y sencillo. Depende de la siembra y la cosecha. Es para acá, no es para allá. Pero las promesas que vos tenés que tener en cuenta son las que provienen de arriba. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está acá en Mingaguazú, no está en la Argentina, no está en Brasil, está en los cielos. Y esta esperanza tiene que estar puesta ahí. Yo no espero otra cosa. Sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bajo la cobertura de Dios. Entonces, como consecuencia, voy a recibir lo que me merezco acá en la tierra.
Y quiero que entiendan que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios cumple. Porque desde el momento que empezamos a entender, desde el mismo momento que empezamos a entender que nuestra ciudadanía no está en la tierra, entonces no nos ajustamos a tiempo y espacio, sino por la fe. Ahí empezamos a caminar en victoria, porque no estamos caminando sobre, ¿no es cierto?, nuestras propias creencias. No estamos viendo lo que nuestros ojos nos muestran, sino que estamos viendo mucho más allá, con los ojos espirituales, las promesas que Dios tiene. ¿Entendió? Entonces, nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Y tenemos dos pactos, y el primero fue la ley. Pero la ley fue escrita con el propósito de llevarte a Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente no la vas a poder cumplir, necesitas algo más. Y el segundo pacto es la consecuencia de aquella desesperación que tiene la persona de querer agradar a Dios y estar seguro de su vida eterna. Y ese es el segundo pacto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estas dos mujeres, Agar y Sara, representan dos pactos: la gracia y la ley. Muy bien. Ahora, y si quieren escribir algo, acá está Hebreos capítulo 12, versículo 22-23, habla del tema también. Ahora sí, entramos en nuestra prédica. No sé si va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Muy bien, Gálatas capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 6, vamos a estar leyendo, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, tenés que ser perfecto. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Escuchen bien: los que se quieren circuncidar y justificarse delante de Dios por las obras, y los que no están circuncidados pero también quieren justificarse delante de Dios por las obras. Tanto uno como otro no les sirve para nada, absolutamente para nada. Porque lo único que nos justifica es la sangre de Cristo delante de Dios. Pero tampoco la pavada, porque como dije la otra vez, tenemos que ir desarrollando la vida de Cristo en nosotros. Y esa es la obra de la fe en el Espíritu Santo, el que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce vida. De momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esa vida tiene que ir creciendo. Claro, muchos utilizan: no, pero aquel que murió a la derecha del Señor y no tuvo que hacer la Santa Cena, ni tampoco se tuvo que bautizar, ni nada por el estilo, y el Señor le dijo: esta noche vas a cenar conmigo. Primero tenés que entender que el mundo espiritual no se ajusta a tiempo y espacio, y esa noche puede pasar 2000 o 3000 años. Primero eso. Segundo, ¿no es cierto?,
era la fe inicial, la cual no necesitaba ser un erudito en la palabra, porque entonces estarías bajo el primer pacto, que sería la ley. ¿Escuchaste? Pero después de eso, después de que entendiste que la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo te justifica todo pecado, ahora tenés que desarrollar la fe. Y cuando desarrollas la fe, la persona de Cristo empieza a crecer dentro tuyo. ¿Ok? Y ahí entendemos que no lo podemos justificar, tampoco la pavada, que el evangelio o la gracia, ¿no es cierto?, es para tirar la chancleta, es para hacer una joda. No, tampoco, porque muchos piensan eso. El otro día estuve escuchando a un Juan de los Palotes, que no quiero dar el nombre porque no soy de esos. Y dice, el evangelio es sencillo, tenés que creer en Jesucristo y después está todo bien. Y lo dijo el descarado, ¿no es cierto?, por Facebook. Y es un pastor de jóvenes. ¿A dónde va a llevar a esos jóvenes? Por el amor de Jesucristo. Entonces va a ser una joda. Todo lo que hizo el Señor lo va a tirar por la ventana. No estamos en la ley, pero debemos entender que nuestra libertad no es ilimitada. Pablo enfatiza, yo voy a ir a estar hablando de eso. Pablo enfatiza en la libertad de la esclavitud de la ley que Cristo otorgó a los creyentes, contradiciendo la práctica judaica como la circuncisión. Pablo insta a permanecer firmes en la libertad y vivir por el Espíritu. Escuche, vivir por el Espíritu, tampoco la pavada. El Espíritu se ajusta a la palabra. Yo debo entender la palabra y la palabra tiene un orden. Salió otro diciendo, ¿sabía usted que a la Reina Valera le faltan algunos versículos bíblicos? ¡Wow! ¡Qué novedad! Dije yo. A toda la Biblia le falta libros. ¿Por qué? Porque en el año 70 Tito Vespasiano entró a Jerusalén y quemó muchos libros, querido. Pero los libros apócrifos o deuterocanónicos que hablan de la historia de Jerusalén, solamente hay 7 y se agregan más. Pero eso es puro cuento. Claro, no me voy a esto, porque si no vamos a empezar con las traducciones y todas esas cosas. Yo no quiero ir. Entonces Pablo insta a los creyentes a que se pongan firmes, a vivir una vida en el Espíritu, en lugar de la carne. El capítulo 5 de Gálatas detalla el contraste entre la obra de la carne, o sea, el vicio, el pecado, y el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá voy en contra de todos los que se creen saber algo y no saben nada. Una historia breve. Había una vez en esta iglesia, hace muchos años atrás, 19 años aproximadamente, o 20 años atrás, yo me enteré, 20 años atrás, más de 20 años, yo me enteré porque estaba en Asunción en aquella época. Yo me enteré que disciplinaron una chica por haberse cortado el pelo. Opa. Y por haber tenido relaciones ilícitas. Y la disciplinaron. Una. Le dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces fue al padre y le echó en cara. Y le dijo, pero si mi hija guarda toda
doctrina. Quiero decirte una cosa. Eso produce cuando una persona agarra en forma literal la palabra y no entiende que fue escrita para un país determinado, en un lugar determinado, donde la idiosincrasia cambia muchísimo. Pero no solamente eso, donde si nosotros vamos al lenguaje original, nos damos cuenta de que por la historia, acá se trata de que una sola vez se nombró específicamente un detalle, una prohibición o algo por el estilo, pero no se nombró más. Entonces no podemos agarrarlo como principio bíblico. Entonces no sirve. Y se lo discuto a cualquier teólogo. Entienda, por favor. Entonces, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, haciendo un llamado al creyente a servirse unos a otros en amor y a cambiar por el Espíritu. En vez de entender que si nosotros nos disponemos al Señor y empezamos a trabajar sin mirar los defectos ajenos y le permitimos al Espíritu Santo obrar, el Espíritu va a empezar a hacer la obra de una manera tremenda. Y no quepa ninguna duda al respecto, porque yo he visto muchas veces cómo el Espíritu Santo se mueve y ya no es una pantomima. Yo no necesito tener una convulsión espiritual para demostrar que soy espiritual, sino agarrarme de las palabras de Dios, creer en ellas y saber que no hay nada imposible para el que cree. Desde ese momento, desde ese punto, nosotros empezamos a partir que la Biblia, la palabra de Dios, todas las cosas que nos enseña la palabra de Dios es para edificación, no es para destrucción. Y hoy en día lo único que veo en las iglesias son payasos. Lo único que les falta es la nariz roja. Avergüenzan el evangelio, lo ridiculizan. No quiero ir a eso, pero realmente Pablo estaba viviendo eso. Con las normas, tenés que hacer esto para que Dios haga lo otro. Y no le permitieron al Espíritu Santo. Ahora, en la enseñanza anterior estuvimos hablando sobre el punto número 4 del contenido de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a estar siguiendo con ese tema. El Evangelio y la vida cristiana. Vamos a empezar con la libertad. La libertad en Cristo. ¿Pero qué es la libertad en Cristo? ¿Qué te parece que puede ser la libertad en Cristo? La libertad implica la facultad de tomar decisiones, la responsabilidad de sus consecuencias. A eso llamamos libertad. Este concepto se manifiesta en diversas formas. La primera incluye la libertad física. Podemos movernos. Tenemos libertad. Algunos no la tienen, pero tenemos libertad, nos podemos mover. Y la libertad interna, el libre albedrío, la autodeterminación, eso es la libertad. Para el cristiano, escuche, la libertad no es ilimitada. No podés hacer lo que vos querés. Debe ajustarse
bajo las normas de Dios, la voluntad de Dios y el respeto hacia los demás. ¿Escuchaste eso? Porque si no está bajo la cobertura de Dios y no te mandó Dios a hacer la obra, porque el tema a Dios no le... Escuche bien lo que le voy a decir, porque ¿sabes qué? No se trata de sanar enfermos, de liberar demonios, endemoniados. Se trata de salvar almas. Almas que se van al infierno porque ya están condenados. Somos reos de condenación. ¿Qué vino a ser Cristo? Cristo vino precisamente a derramar la gracia, el indulto de Dios, para que aquel hombre que ya está condenado pueda ser salvo. ¿Qué importa si sanaste a un enfermo, si no sanaste a un enfermo, si sanaste, liberaste? Eso ya es. Escuche bien, yo hice muchas liberaciones, he visto muchos milagros, pero mi preocupación era salvar una alma. Cuando esa persona se liberaba, le predicaba la palabra de Dios, le enseñaba lo que es el verdadero evangelio. Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno se conforma? Ya se sanó, ya está, ya fue. Se vuelve a perder. Entonces se debe ejercer bajo la voluntad de Dios y respetar los derechos de los demás. Por eso que Pablo escribe lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad y fuiste llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino sirvéis por amor los unos a los otros. Los creyentes son llamados a la libertad a través de Cristo, para dejar de vivir bajo la ley del pecado y usar la libertad para vivir sirviendo al semejante. Pero esto no es así. Entonces, mostrando el amor del Espíritu Santo, el versículo 13 es un llamado a usar la libertad de Cristo, dando como medio el servicio por amor y no como una excusa para lo inmoral o lo egoísta. ¿Entiende eso? Entonces, si para el servicio de los demás de gracia recibiste, también te da de gracia. Lo dijo Jesús, no lo dijo yo. Si de repente entendemos esto, vamos a empezar a edificar la iglesia, la verdadera iglesia, la cual el Señor viene a buscar. Y ya falta muy poco. Ya falta muy poco. Y cuando suenan las trompetas, aquellos que se atrevieron a poner un granito de arena y hacer las cosas bien dentro del camino del Señor, y no edificar castillos en la arena, entonces ahí van a poder disfrutar de la presencia de Dios y vamos a recibir al Señor en la nube del cielo. De lo contrario, esto no va a ser así. Romanos capítulo 2, versículo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. O sea, ¿la ley de qué está hablando? ¿Qué es la ley? La ley se ajusta a los parámetros del respeto. Escuche. Esto es justicia. Escuche bien. Pero atienda. Son normas establecidas para llevar un orden. Si no, esto se vuelve anarquía. Entonces la ley es el orden estipulado por Dios para que el hombre se ajuste. Ahora, Él dice,
Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida, o sea, lleva sus propias normas. No estamos hablando de una libertad ilimitada, sino una libertad que se restringe bajo la voluntad de Dios. Ahora, no es que estamos sujetos a la ley para justificarnos delante de Dios, pero sujetos a través de Cristo por la fe, para que posteriormente, a través del Espíritu Santo, lo que antes nos costaba mucho hacer, ahora fluye. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque la vida de Cristo va creciendo en nosotros. ¿Ahora qué? Para poder entender esto, de qué somos libres, debemos comprender que la ley nos condena. La ley nos condena. Nos condena la ley. Estoy hablando de la ley. Y que en la ley no hay ninguna oportunidad, ninguna chance de ser salvo, ya que estábamos condenados. La ley nos condena, porque la paga del pecado es la muerte. Y Pablo lo detalla bien en el capítulo 6, versículo 23 de Romanos. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces uno sé que sí, ya la paga del pecado es la muerte, pero después de que vino el Señor ya soy salvo. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está la ley del Espíritu de vida ahí? ¿Dónde está lo moral? ¿Dónde está lo ético en cuanto a lo que es lo moral de Dios o la voluntad de Dios? Entonces, nos condena. Y ya éramos condenados por la ley. En otras palabras, éramos reos de condenación. No lo digo yo, lo dice la palabra. Anoten eso, pues yo no voy a estar leyendo todo. Entiendan, por favor, que acá nos habla de que el hombre necesita a Cristo y que no hay autodependencia. Fuiste comprado y lavado por la sangre de Cristo, seas culpable o no. No te podés justificar bajo ningún punto de vista, sino a través de la sangre de Cristo. Ahora, sí o sí, seas cristiano o no seas cristiano, todos los derechos se adjudican en la cruz. Le guste o no le guste, pero yo no creo en eso. Yo creo en Mahoma, yo creo pero vos creés lo que vos quieras, no hay problema. Pero ya los derechos se los llevó todo en la cruz. Si querés ir a los pies del Señor, vas a ser salvo. Y si no, ese es el tribunal de Cristo. Amén. Ahora, la gracia que nos ofrece ser libre como un acto voluntario, es un acto voluntario, es lo que acabo de decir recién. Aunque Él tenga todos los derechos, Él te dice, vos si querés ser salvo. Ahora, si no querés, si querés ser libre del pecado, pero si no querés, es problema tuyo. Pero sabés una cosa, ya estás condenado. Busca el indulto de Dios. De la misma manera, debemos cuidar de nuestra salvación. Me va a pasar lo mismo que la semana pasada. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Nos hace una pregunta retórica. O sea, hace una pregunta para reflexionar. En una adversidad o en un problema que involucra la salvación, el riesgo, la responsabilidad de poder mantener la comunión con Dios. Entonces esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?, es para que tengamos en cuenta
Se podría escapar de un castigo mayor si ignoramos la salvación tan grande. Y no le está hablando a los que ya están como reos de condenación, le está hablando a los cristianos que están a medias. Entonces ignoran algunas cosas de la palabra y adoptan otras. No, lo que a mí me conviene, lo que no me conviene no lo agarro. Esa es otra mala interpretación de las Escrituras. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra, pero la palabra bien enseñada, bien explicada, y no en cualquier cosa. Este pasaje enfatiza que la salvación que fue anunciada por Jesús en persona y luego la confirmaron aquellos que la escucharon, es un mensaje de vital importancia que debe ser tomado muy en serio y no ser descuidado. Yo debo tomar bien en serio esto. Acá está en riesgo mi vida. Ya voy a terminar. Voy a dejar todo por la mitad, parece. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Para quién? Para que le obedecen. ¿Hay una ley del espíritu de vida acá? Hello. ¿Entendieron eso? Entonces, para los que le obedecen. Porque acá hay muchos, se juntaron maestros hasta. Todo el mundo te quiere enseñar. Todo el mundo te quiere enseñar. Pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, no es que nos damos cuenta, sino que o la persona se cierra y dice, no, yo no acepto lo que dice el pastor porque yo creo a mi manera. Pero andá mondongo. Entonces, en primer lugar, este versículo destaca que la perfección de Cristo se logró a través de la obediencia hasta la muerte, lo que lo califica como sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el primer sacerdote en la cadena, el primer sacerdote, sumo sacerdote. Sacerdote significa constructor de puentes, del latín, constructor de puentes. Entonces lo califica como sumo sacerdote y fuente de la salvación para los que escuchan y obedecen su enseñanza. Y acá vamos a dejar el punto número 2. El servicio del amor. El servir con amor. Pero lo voy a dejar para la semana que viene. Me parece que no, como no voy a estar, lo voy a dejar para la próxima, porque ya se cumplió mi hora. Pero escuchen bien lo que les voy a decir, atiendan bien. Lo que está puesto en la Biblia no está puesto por casualidad. Y tampoco vamos a hacer bibliomancia. A ver, abracadabra, cabeza de cabra. ¿Qué me das, Espíritu Santo? Ahí. Si no la estudias así, es muy conveniente y muy fácil, pero también llevas al error a las personas. Hay una responsabilidad. Tu vida está en peligro. Si obras de esa manera, tu vida está en peligro. Porque la palabra de Dios sirve para bendición, pero también sirve para condenación. Es espada de doble filo, corta para la derecha, corta para la izquierda. Es la que discierne entre el alma y el espíritu. Según Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Entienda eso, por favor. La palabra de Dios puede servir para salvación, pero también para... Entonces no la leo. Haz lo que vos quieras. Pero lo que te puedo asegurar, que nuestra fe tiene que estar fundada ahí, no en cualquier cosa. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y el único que puede acreditar tu fe es el Espíritu Santo.